Hola, profesor. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Buenos días, profesor. Me toca el laboratorio de tensión superficial. Hoy día toca el laboratorio de tensión superficial. Acá tengo unas imágenes representativas de dónde y cómo vemos este fenómeno en la vida cotidiana. Acá podemos ver una hormiga sacando una gota de agua, aplicando jeringa sobre una moneda. ¿Cuál es la fuerza que hace que esta gota no se desparrame por todas partes? La tensión superficial, la fuerza que hay entre las moléculas que están afuera con la superficie. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? El estudiante deberá diferenciar la tensión superficial de mezclas de líquidos puros y analizar el efecto de la temperatura y la concentración sobre cada una de las muestras utilizadas por el método del anillo, de Duquesnoy y el ascenso capilar. Los alcoholes se intentarán diferenciar por el largo de la cadena, por lo cual el método de desprendimiento del anillo del, el estudiante será capaz de explicar el efecto del largo de la cadena. Como vi delante, ¿cuál es el efecto de tensión superficial? Acá podemos ver, por ejemplo, una araña. ¿Por qué no se hunde la araña al fondo? Por esto Por, simple. por- ¿Ah? por los puentes de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno que son la interacción entre molécula y molécula. Acá podemos ver que las moléculas que están en la superficie tienen interacción con todas las moléculas de abajo, de agua. Existen distintas interacciones, en este caso la interacción por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, y este empieza a hacer una interacción, lo cual hace como si fuera una fuerza, lo cual tiene una tensión superficial que impide que cierta cantidad de fuerza ejercida sobre la superficie se hunda. Ya dentro del líquido, es más, ya todas las moléculas interaccionan por todos lados con otras moléculas, por lo tanto su fuerza es cero. Por lo tanto, ustedes han visto que a veces cuesta que se hunda una cosa en una piscina, un bicho, lo que sea. Cuando está encima de la superficie se puede sacar. Eso es por la tensión superficial, por la fuerza que tienen las moléculas con la superficie y entre ellas, la interacción. Y cuando se hunde un poquito, se hunde hasta el fondo, porque ya la fuerza entre cada una es cero. Por lo tanto, ya no hay fuerza de que flote, o no hay ninguna fuerza que haga que el objeto o el insecto, lo que sea, se mueva hacia un sentido o no. Acá vamos a ver un video de la tensión superficial. Ah, pero en niña se me olvidó. Tengo que compartir esto con sonido. Ahora vamos a ver ejemplos de la tensión superficial en la vida cotidiana. Acá podemos ver la naturaleza, donde
existe, donde están todo este efecto de tensión superficial en las muestras de agua, en el insecto que flota. Hay algunos famosos llamados eh, la lagartija de Jesús, que es una lagartija que logra hacer todos esos efectos. También podemos ver que la tensión superficial aumenta si yo coloco algún detergente, ¿no? Se forman más coloides, lo cual permite hacer las burbujas. El ejemplo del clip, que vemos que existe una tensión superficial donde si dejamos caer eh, despacito, sin fuerza, la tensión superficial hace que flote, pero si yo le aplico una fuerza mayor, se va a hundir hasta el fondo. Las fuerzas de atracción del interior del agua, lo cual no permite que se hunda más. Acá las fuerzas ya son cero, ya en el seno de las, del líquido, ya. Profesor, Entonces, disculpe. sí, Con Natalia nos acabamos de dar cuenta que la guía no está en la plataforma. no, No la encontramos. yo subí todas las guías la otra vez. Sí, pero hay una, o sea, el laboratorio número 2 dice viscosidad Uh, y el 4 igual es el de viscosidad, está repetido. mm, ya, entonces les voy a mandar esta guía de nuevo, ¿ya? Aquí me, me confundí, niñas. No se volverá a repetir. Y lo envío posterior del laboratorio. Acá están las fuerzas que ejercen, una fuerza de atracción, de gravedad y la fuerza de las moléculas. Si es menor o igual a cero, estas fuerzas van a flotar. Ya, en este laboratorio vamos a necesitar el método del anillo, cuatro, cuatro capilares, dos placas Petri, el tensiómetro de Duchnui, un alambre de vidrio de contorsión de cero y una cabeza de torsión. Como reactivo vamos a necesitar 1-propanol y agua destilada. Este sería el método del anillo, ¿ya? Donde hay una fuerza de tensión superficial que varía dependiendo de la naturaleza de los reactivos, el largo de la cadena. ¿Ya? La tensión superficial se debe a interacciones. Por ejemplo, si yo tengo 1-propanol y después tengo un pentanol, ¿quién tendría más fuerza, quién tendría mayor tensión superficial? ¿O quién le atribuiría mayor tensión superficial? ¿Al 1-propanol o al 1-pentanol? 1 pentanol. Al- Sería mayor en el 1-propanol, que tiene una cadena más corta, porque habría mayor cantidad de interacciones, lo cual tendría una mayor viscosidad. Aquí está cómo se colocaría el método del anillo. Se sumerge dentro de la sustancia del anillo y yo lo voy tratando de sacar de a poco, y voy anotando cuánto es la fuerza que se aplica para sacar el anillo.
¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se hunde el anillo y esta fuerza de tensión superficial hace que el anillo no se desprenda. Y antes que se desprenda de golpe, esa va a ser la fuerza que se aplicará, o que se relaciona eh, con la tensión superficial, con la tensión superficial. Aquí veríamos el paso a paso del método del anillo, donde primero colocamos este anillo, el líquido problema, lo sumergimos de a poco, cuesta también que se sumerja, y ya cuando está sumergido, empezamos a intentar sacar. Y el tensiómetro de Nukmui me va a decir la fuerza que se está aplicando, ya hasta cierto punto. Llega a este punto antes que se desprenda y yo anoto la fuerza. El método del anillo se calibra primero el tensiómetro y se mide la tensión superficial del agua, ¿ya? Ya que el agua tiene una tensión superficial conocida, es un dato conocido. Pero esto hay que repetirlo por lo menos 2, 3 veces. Aplicar el factor de corrección, por ejemplo, por- si hay que aplicar algún factor de corrección para que la fuerza que se tenga que aplicar, la tensión superficial que calculamos para el agua, sea la correcta y no tenga ningún desvío. Y después se determina la tensión superficial del alcohol y se aplica el factor de corrección que calculamos a través del agua. Aquí vamos a ver un video de cómo se trabaja en el método del anillo. Primero se limpia el anillo, se calienta para quitar cualquier impureza que tenga el anillo, se lava primero con alcohol y se lava. Obviamente esto lo hacemos con una pinza para no quemarnos, ya que esta está compuesta de acero. Este es el líquido problema, es del agua, se coloca en una placa Petri. Por ejemplo, si este es un laboratorio de muestra que tiene más de un líquido, que queremos ver la fuerza de interfase de el agua y el aceite, donde se aplicó agua y después aceite. Entonces acá también podemos ver la tensión superficial de los dos líquidos. Los dos líquidos totalmente inmisibles. Este es un tensiómetro mucho más moderno del que contamos en el laboratorio. Este es automático, se va bajando solo. Acá se ve cómo existe la tensión superficial. Se engancha y se sumergió el anillo. Y vamos sacándolo de a poco. ¿Ya? Se colocó la interfase entre los dos líquidos. Ahí ya está justo la interfase entre el agua y el aceite. Y vamos a calcular la tensión superficial de los dos. De esta fase. Entonces está saliendo de a poco, de a poco. Ven que va, ahí está, ahí se rompió la fuerza y ahí estaría registrado la fuerza que se ocupó para
romper esa fase de interacción, donde interacciona la fase alfa y la fase beta de los dos líquidos invisibles. A ver la tensión superficial que existen entre estas dos soluciones. Acá hay uno que es más parecido al que nosotros tenemos y al que ustedes verán. Esperimentu honetan, surfaktante edo emulsifikatzaile berri baten gainazal tensioa neurtzen saiatuko gara. Hori egiteko eta irakaslearekin hitz egin ondoren, En un idioma que no sé cuál es, sinceramente. Pero esto es lo que vamos a ver. laborategian dauden tresnez baliatuz, dinueren eraztunaren bertsio sinplifikatua erabiliko dugu. Eraztun hau dinamometro simple batean oinarrituta dago. Aquí en este dinamómetro veremos la Dinamometro fuerza. honek indarrak neurtzeko balio du. Por ejemplo, acá, antes Eta de bere colocar cualquier zehaztasuna cosa, Newtonaren sería cero newtons. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que ver también que se aplica una fuerza al agregar el anillo. ¿Ya? Acá te mide estos newtons con máximo 0,1 newtons. Acá ya hay más o menos 0,05 newtons que se aplica solamente por el anillo. Entonces hay que anotar primero la fuerza que hay. Acá es 0,0552. ¿Ya? Entonces, eso está en el aire. Y ahora sería en la muestra problema. Entonces se va subiendo la plataforma para que tenga contacto. Y se va desplazando y vamos viendo cuánto aumenta la fuerza. ¿Ya? Vamos haciéndolo despacito porque se va de golpe. Vamos en 0,75, 0,076, 0,80, 81, 82, y ahí se fue. Es decir, que ya se desprendió el anillo de la solución. Ya se puede calcular la tensión superficial del agua. Aquí 0,080, tenemos que restar el aire del agua, porque ese es solamente lo que está en el anillo. ¿Ya? Y con esto sacamos la tensión superficial. ¿Ya? Factor, el radio. Entonces, niñas, nosotros vamos a ver que para los valores de tensión superficial, con el tensiómetro, vamos a ver que nos dan estos valores para el agua y estos valores para el 1-propanol. ¿Ya? Y el método de ascenso capilar es que nos damos cuenta que cuando están en un radio más menor, existen fuerzas de adhesión y de cohesión. Por ejemplo, en el agua las fuerzas de adhesión son mayores que la de cohesión. Por lo tanto, nosotros vemos un menisco hacia abajo. ¿Ya? Sí, en el caso de mercurio las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, veremos el menisco hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en este segundo paso, añadiríamos 15 ml de agua en una placa Petri y se introduce un capilar de un radio conocido, 10 micrómetros, y se va marcando con un plumón la altura del ascenso capilar.
se repiten más de una vez para repetir los datos. Y en otra placa Petri, con 15 ml de isopropanol, se introduce el capilar y se marca cuánto subió. Se repite más de una vez. Esto es lo que veríamos en el laboratorio. Tenemos nuestro capilar, se introduce, la fuerza de adhesión hace que suba, marcamos cuánto subió y a través de eso calculamos la fuerza y con eso calculamos la tensión superficial. Acá tenemos las aguas propanol, acá tenemos cuánto subió de agua y cuánto subió de propanol. Acá están los valores. Y aquí otros métodos que nosotros podríamos ver para calcular la tensión superficial. El primero sería el anillo de Duhmui. Estaríamos el método de la placa de Wernicke, que es parecido al método del anillo, pero acá tendríamos que calcular el área de la placa, aquí sería otro, el método de la cuota pendiente, que se va aumentando, viendo cuánto volumen alcanza la gota, cuántos ml, microlitros. El ascenso capilar, donde podemos ver que aumenta, asciende a cierto volumen, a cierta altura, y calculamos. Estas niñas son todos los métodos que hay. Acá está el cuestionario que me tienen que responder en el informe. Y eso sería todo, niñas. ¿Les quedó alguna duda, consulta con lo que era atención superficial? Profe, no una duda con el laboratorio, pero en los cuestionarios los quiere que lo respondamos directo en el informe Sí, o de manera indirecta dentro del informe. directa. Ah, ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta?
No, profe. No, profe. Entonces nos veríamos a las 11, Sí, ¿ya? Les voy a subir la guía, todo, porque parece que hubo una confusión de parte mía, así que no hay problema. Nos vemos entonces ok. a las 11. Chao, chao. Ya, profe, chao, gracias.